asuntico de los que están Mío, teniendo problemas de después lo audio. canto. Sí. Sí. Puede ser por conexión o puede ser por otro tipo de cosa. Igual, pues como queda la sesión grabada, entonces después lo pueden revisar el video y ahí cualquier inquietud o cosa que no alcancen a escuchar, pues estaría en los videos. ¿Listo? Bueno, Listo. pues vamos a Sí. iniciar. Como les estaba diciendo, pues en este caso, eh, de, de empezar a entender un poco de cómo funciona todo este asunto de los empaques y demás, pues nosotros empezamos a entender que hacen parte de un resultado visual, ¿ya? Es parte como de toda una experimentación visual este asunto, para poder llegar y entender cómo diseñadores planeamos y proyectamos las cosas, ¿no? Entonces, este empaque hace parte de todo un proceso, ¿no? Digamos que esta es como la parte ya visual del asunto. Vamos a ir viendo aquí. Ustedes lo pueden ver ahí de cierta forma, digamos lo que viene siendo el desarrollo de ese empaque. Ustedes lo alcanzan a notar, este empaque ya tiene un desarrollo, por así decirlo, de unos pequeños troqueles manuales, ¿no? Si ustedes notan en la parte de las curvaturas y demás, se alcanza a notar como unas líneas. Eso, pues en realidad, como estos son empaques que yo hago a mano, se hace impresión digital, pero después los armo a mano, tienen todo un sistema de troquelado artesanal, pues por así decirlo, ¿ya? Entonces es importante entender toda esta dinámica sobre el desarrollo de este tipo de material para que ustedes lo puedan replicar, para que ustedes lo puedan hacer y todo esto. Entonces, se estaba mostrando acá en este momento en Illustrator. Voy a salir ya de momento de la cámara de acá porque no necesito más ver la proyección desde la cámara porque entonces vamos a empezar a trabajar desde lo que estoy en el computador. Pues aquí tengo un archivo que pues obviamente se ve en blanco, pero ustedes pueden aquí ya encontrar todo el asunto con el manejo de las capas y demás elementos que están dentro de esto. Pues yo acá tengo una cantidad de capas que, por ejemplo, van a poder empezar a ver con el sangrado, con el troquel manual, ¿ya? Con el troquel mecánico, con el fondo donde se encuentra el diseño. Bueno, esta es una capa donde hay diseño, pero en este caso no la vamos a encontrar. Y voy a arrancar es con este elemento inferior. En concreto, lo que nosotros estamos viendo, o lo que yo les acabo de mostrar, de ese empaque, pues es este elemento, ¿no? Porque está pintado en tres sectores, porque digamos que esos tres sectores son los tres sectores primordiales que tiene mi empaque en sí. Este, que está en este amarillo ocre, está representando lo que es todo el sistema de la tapa, ¿ya? Desde las pestañas externas, desde la pestaña frontal, todo esto para poder entender cómo se armaba y toda la parte de la tapa en sí. Todo esto que representa la parte gris es como el cuerpo en sí de la caja, pero como el cuerpo externo, ¿no? Estos son parte de las lengüetas que se doblan hacia adentro para poder hacer el empaque sin pegue, ¿no? Esta es la parte inferior, estos son los laterales del empaque y todos estos que están acá, tanto este como estos de aquí, más estos de la parte inferior, son los que se van hacia adentro, hacen un pliegue interno para armar como la caja. Y esta parte verde, que ya es como la última parte, pues hace parte de ese sistema que se tiene para poder colocar el pin dentro de la caja y que el pin quede como flotando, como si fuera un cofre. Hacer este tipo de cosas no es complicado, es un asunto de mucha proyección, ya de empezar a entender ustedes cómo organizan sus proyectos, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo empiezan a armar. Entonces, mire, vamos a quitar la visual de esta capa y voy a empezar a explicarles un poco este factor del troquel mecánico. Me imagino que ustedes, obviamente, ya han visto empaques, ¿cierto? ¿Ya todos pasaron por empaques o este semestre están viendo empaques? Pues yo lo estoy viendo este semestre. No, Perfecto. profe, yo tampoco. Veamos por acá, regresemos a el Meet y veamos qué nos dice Yo la ya la vi, gente. profe.
Solamente uno lo ha visto, el resto están como en ese asunto. Veamos a ver. Michelle no ha visto empaques, Oscar no ha visto empaques, Toledo no ha visto empaques, Kevin no ha visto empaques, nadie ha visto empaques. Bueno, esto es bien porque esto les va a permitir, de cierta forma, entender un poco de cómo funcionan los empaques, ¿ya? Entonces, aquí de cierta manera estamos viendo lo que es un troquel mecánico. Ahora, dentro de lo que los empaques, todo esto, los troqueles, pues son unos montajes que se hacen en madera con cuchillas metálicas que permiten cortar y doblar el papel o el cartón o el material que yo esté trabajando para hacer mi empaque, ¿no? Entonces, en este caso, yo aquí tengo lo que viene siendo un troquel mecánico. ¿Cuál es la diferencia de un troquel mecánico y un troquel manual? Pues que el troquel mecánico en concreto lo hace una máquina, pues como su nombre lo dice, ¿ya? Aquí yo tengo diferentes tipos de líneas. Y esto, pues, los que vieron empaques, los que han visto empaques ya se la conocen, los que no han visto empaques lo conocerán. Está la línea continua, como lo estamos viendo aquí en este ejemplo. La línea continua a mí me está hablando de lo que es un corte, ¿ya? Entonces, toda esta línea continua que yo estoy viendo en este momento, que se coloca azul en Illustrator, es donde el troquel tiene las cuchillas de corte. Entonces, en el momento que hace la presión con la máquina sobre el material, todo eso lo corta, ¿ya? Y pues efectivamente yo tengo las líneas punteadas continuas. Miren que hay dos tipos de líneas punteadas, aunque en este, a ver si lo tengo acá, exacto. Miren que en este ejemplo yo tengo dos tipos de líneas punteadas. La que es continua, que tiene la misma distancia casi que entre el espacio y el guión, y una que es discontinua, aunque este pues es porque no lo alcancé a gustar bien, pero bien. ¿Cuál es la diferencia? El troquel que viene con línea punteada es un troquel interno, es un troquel que dobla de la manera normal. Si uno lo tiene y dobla, no sé qué. Y el que viene en la línea discontinua es un troquel invertido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en vez de doblar hacia adentro, dobla hacia afuera, ¿ya? Entonces, en mi empaque, pues efectivamente yo tengo una parte, que es donde está el cofre, por así decirlo, una parte interna donde se coloca el pin, que le hace un troquel, hace un doblez invertido como tal. Es importante entender estos tres tipos de líneas. La continua para el corte, digo la línea continua para el corte, la punteada que tiene la misma distancia para el pliegue normal y la punteada que tiene raya larga, corta, que está hablando de lo que es un corte, de un pliegue invertido como tal. No sé, de pronto podrías desempacar alguno de tus empaques, o sea, desarmarlo para mostrarnos con más precisión. Es que realmente así no se entiende tanto. Listo, perfecto. Entonces, miren, vamos a volver acá a la cámara. Listo, entonces ahí van a ver la cámara de mi compu. ¿Listo? Entonces, miren aquí el empaque, ¿ya? Entonces, estos de aquí tienen un troquel normal que en concreto lo que hace es doblar hacia adentro. Todas estas que están acá. Pero en esta partecita de aquí, donde está el pin, ¿cierto? Miren que el doblez va hacia el otro lado. Mientras todos están doblándose hacia abajo, esta parte está doblando hacia arriba, que es la que permite, pues efectivamente, generar el empaque como tal. Si aquí lo armamos, y eso suena todo raro así, y si aquí lo armamos, pues miren, todos los demás elementos están doblando hacia adentro. Entonces aquí llego yo, doblo hacia adentro, todos los demás que están doblándose hacia adentro, ¿ya? Para hacer la parte interna del troquel. Y miren, este aquí tiene esta parte que está doblando hacia adentro, pero para poder cerrar el empaque en concreto, esta de acá dobla al contrario y ahí ya se incluye y se incrusta el pin, ¿ya? Entonces esos son los pliegues invertidos. Entonces tengo corte, pliegue normal y pliegue invertido. Los pliegues invertidos, a decir verdad, pues no es que sean muy comunes. Digamos que se utilizan mucho cuando se hace desarrollo de empaques sin pegue. Yo realmente hago este tipo de empaques y me gusta mucho jugar con los empaques
Un poco como que jugando con la arquitectura de papel o la papiroflexia en algunos casos, para crear empaques que no tengan pegue. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, los empaques como de la crema de dientes, del jabón o cualquier otro tipo de productos, se cierran con pegue. ¿Ya? Entonces, como que ellos se doblan y tienen una pestaña donde se le aplica cola, se cierra. Y en algunos casos, todas las caras se cierran con pegamento. En otros casos, tienen unas pestañas como estas, ¿cierto? Que se pueden abrir y se despliegan. Y en otros casos, pues esto viene sellado completamente. ¿Ok? Entonces, regresemos. Entonces, ahí es donde entendemos, ¿cierto? Esta línea concreta, directa, que corta la punteada continua que me ayuda a doblar hacia adentro y la punteada discontinua que llega al contrario. Ahora, miren que dentro de mi ejercicio o dentro de lo que yo tengo acá con mi troquel mecánico, los troqueles mecánicos, como es esta parte que tengo aquí, se hacen, ¿ya? Entonces, hay como un soporte en madera donde se coloca eso y están las cuchillas. Aquí no tengo como el ejemplo de las cuchillas, pero les voy a explicar cómo funciona. ¿Listo? Entonces, hay unas cuchillas, que es muy chévere porque me enteré. Pues hay diferentes tipos de cuchillas en el manejo de los troqueles. ¿Ya? Esta, pues como lo estamos viendo aquí, voy a darle un poquito más de filo. Esta, como lo estamos viendo aquí, es la que corta. Entonces, esta es una cuchilla que tiene filo y la que se utiliza en concreto para hacer estos bordes. Aquí en mi diseño yo tengo esta parte y esta externa, que en realidad esta que está externa es la marca de sangrado, por así decirlo, que sería como esta parte de acá. ¿Ya? ¿Cuál es la marca de sangrado? Por la que me permite a mí saber hasta dónde tengo que colocar el diseño y teniendo en cuenta que esto va a ser pérdida, ¿no? Entonces, miren, tengo esta que es la cuchilla de troquel de corte, por así decirlo. Ahí está la otra cuchilla, en concreto. Esta es más entretenida, que es la cuchilla de, de pliegue. ¿Tá? La cuchilla de pliegue tiene una diferencia bien entretenida en comparación de la de corte. Vamos a eliminar aquí, vamos a eliminar acá, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí. La cuchilla de pliegue, en comparación de la de corte, tiene dos sectores, ¿ya? Una parte superior, pues vamos a hablarlo claramente. A este par de elementos dentro del troquel se les llama el hembra y el macho, ¿no? Pues por obvias razones respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues miren que la punta no es filosa como esta, sino que viene redondeada para que el momento que él viene, digamos que yo tengo aquí la máquina que genera la presión, él viene y genera este asunto. Choca contra el papel, pero no lo corta. O sea que entre el macho y la hembra generan un pliegue en el papel sin cortarlo. En el momento que baja la máquina, pues efectivamente lo que hace es cortar el papel. ¿Ya? Este que estamos viendo aquí es el que me funciona para el pliegue normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Este viene siendo el pliegue normal. Y efectivamente, cuando yo voy a hacer un pliegue que viene al contrario, ahí este asunto cambia completamente. ¿Ya? O sea, obviamente yo no voy a tener en la parte inferior todo un juego de elementos de este estilo. Esto es aquí. Claro. Entonces lo que hace es estar el hembra y el macho al revés. Aquí lo voy a ajustar un momentico, no se me...
Entonces, ya esas cuchillas de troquel invertido pues empiezan a funcionar de esta forma, ¿ya? Entonces eso permite que el papel se pliegue al contrario, que era lo que se estaba diciendo ahora en sí. Entonces, aquí tenemos en concreto como las tres cuchillas que podemos encontrar dentro del manejo de los pliegues o los troqueles. De corte, de pliegue normal y de pliegue invertido, ¿ya? Esos troqueles en concreto pues, son material que se desarrolla con cuchillas con metal, con filo o sin filo, y eso se coloca en una máquina que genera presión sobre el papel uno por uno, así tal cual se imprime, aunque esto funciona en procesos de impresión offset de largo tiraje, o cuando se hacen troqueles y se tiene una troqueladora, que es una máquina más pequeña que funciona solamente a una tinta o a una plancha, pues eso se hace automáticamente, ¿ya? Entonces, esa parte es importante tenerla clara, por así decirlo, porque es la primera parte de empezar a entender, bueno, cómo funciona lo que viene siendo mi troquel. El computador está de un rebelde. Chévere. Hasta esa parte vamos entendiendo cómo funcionan los troqueles y cómo se tiene que empezar a planear si es un troquel invertido, si es un troquel normal y si es un corte. Me pueden responder por el chat a la pregunta del día. Hasta ahora van entendiendo. Perfecto. Listo. Entonces, digamos que cuando yo tengo proyectos, digamos que esto funciona para proyectos que son de muchas unidades. O sea, digamos que yo tengo, voy a hacer 50.000 cajas. Entonces uno dice, bueno, ya hacer 50.000 cajas, pues es un proceso extenso y pues ya no amerita que uno se ponga en plan de armar las 50.000 cajas a mano, ¿no? Pero digamos que en los procesos de producción, sobre todo actualmente, que los procesos de producción ya son artesanales y empiezan a funcionar de una forma ya no tan industrializada. Digamos que ahora tenemos como un boom que es bien interesante y es el boom de los procesos manuales, ¿no? Entonces digamos como que se está regresando un poco a las cuestiones artesanales, a lo hecho a mano, ya no tan industrializado, más preocupados un poco en el medio ambiente, en los recursos y otras cosas. Bueno, que tuvo que haber pasado hace mucho tiempo, pero se empieza a generar esa conciencia, que es muy importante. Y entonces ya uno dice, ah, no, parce, lo que pasa es que esto es eco-friendly, y empiezan a aparecer esas frases que normales, ¿no? Que eso no se eso es amigable con el medio ambiente y todo eso. Entonces, cuando yo ya tengo una producción que ya no es de un tiraje así industrializado o mecanizado, están los asuntos manuales. Miren que yo aquí tengo en otra capa lo que viene siendo mi troquel manual. ¿Ya? Voy a quitar la visual del mecánico y me encuentro con mi troquel manual. Mis troqueles manuales son bien divertidos porque funcionan de la misma forma que el mecánico. Voy a colocar la visual en esto y vamos a poner en esta parte de aquí. Les explico cómo funciona. Entonces, dentro del diseño de este troquel, que ya es manual, o sea que yo digo, parce, así como tengo los míos en este momento, que yo imprimo y sobre la impresión ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, pues miren que esta parte roja, que es la interna, es donde yo sé que tengo que cortar, además que esos empaques son súper pequeños, entonces con toda la precisión, con bisturí, de llegar y cortar esta parte. Este amarillo externo, pues efectivamente es una línea de sangrado. Para que en el empaque no me queden bordes, por ejemplo, estos empaques que les estaba mostrando, y lo voy a volver a mostrar acá en la cámara. Estos empaques que ustedes están viendo, pues miren que al borde viene completamente impreso, ¿ya? Todo viene impreso. Obviamente como esto se hace manual, miren que los pliegues tienen problemas. Creo que este tuvo problemas fue porque le puse, fue una cuchilla de bisturí con muy poco filo para generar el pliegue. Además que este no era el papel ideal para hacer el troquel, sino que este era, o sea, yo tengo un problema, los que han visto clase conmigo saben que yo tengo un problema, pero denso, con el propalcote. O sea, sobre todo con el propalcote brillante. Yo odio el propalcote brillante, pero para estos empaques, como estaba haciéndolos en pandemia, proceso de pandemia, mi impresor no tenía el propalcote mate, que es el que trabajo. Digamos, por ejemplo, este empaque de acá es trabajado en propalcote mate.
Y entonces lo que brilla, una vez que tengo mucha luz, lo que brilla es la impresión, no el diseño. Eso ya es como un asunto que ustedes me imagino que ya lo han trabajado, ya saben manejar sus materiales, saben la diferencia entre papeles de un estilo y del otro. Entonces ustedes ya me imagino que saben escoger sus papeles, ¿cierto? Imagino que sí. Entonces, este tipo de elementos en troqueles manuales es lo que me permite a mí llegar y crear esto de manera, pues, manual, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, el troquel manual tiene unas características, vamos a volver a verlo acá, y es que este es el sangrado para poder saber el diseño, cómo me va a funcionar. Vamos a ver acá, yo debo tener un archivo dentro de los recientes, montaje pin don Juan, para que vean cómo es que es la cuestión con el sangrado. Mi compu está lento, 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 lento. Entonces, miren, aquí estamos viendo en parte de cómo funciona este asunto. Las líneas rojas son de corte, entonces yo las dejo en rojo, aunque en este caso no debería haber estado rojo. Para este montaje yo las dejo como en un gris 20-25% para poderlas ver y que al momento que la corte no se vea muy marcado, como cuando les pasa que ustedes están haciendo unos troqueles y los colocan en negro, y si no cortaron bien el troquel, se alcanza a ver el negro en el borde de la impresión. Yo eso lo soluciono utilizando primero un trazo muy fino, digamos este es un trazo como a 0,25, y en este troquel, yo no sé por qué está así, pero debería haber estado en un gris 40 o 50, que se me acopla a los colores que estoy trabajando. Y entonces miren, aquí tengo el borde que yo sabía que se iba a perder y este es el corte tal cual que yo tendría que hacer para poder sacar uno de los empaques. Si ustedes se dan cuenta, dentro del empaque hay unas guías, hay unas pequeñas guías dentro del empaque que también se pueden ver en la parte de acá. Y estas guías están respondiendo efectivamente a el troquel mecánico donde van los pliegues. Entonces, estas líneas me están diciendo a mí, vea, ojo que en esa parte hay un doblez y tiene que tenerlo súper presente porque ahí va a haber un doblez, ¿no? Porque si yo tuviera, digamos, todo el diseño de la impresión y yo no tengo este troquel manual, ¿cierto? Sino que solamente lo dejo con el sangrado, pues imagínense después yo cómo voy a saber por dónde tenía que cortar, por dónde tenía que colocar una cosa o la otra, ¿ya? Entonces eso me permite a mí entender esto. Y si yo no tuviera estas pequeñas líneas, que son las de pliegue, pues yo no sabría dónde tendría que doblar. Entonces eso es como muy práctico. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común, yo les hablo desde la experiencia, es muy común ver trabajos de diseñadores donde se ven estas líneas ni siquiera punteadas, sino que se ve la línea así como si fuera de corte en medio del diseño en un empaque y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Entonces uno dice, no, hay que hacerlo de una manera práctica, hay que hacerlo de una manera bastante organizada, ¿ya? Entonces, este asunto de los troqueles, por así decirlo, acá tengo una capa 2. Esta capa 2 me está hablando a mí de donde ya queda el diseño finalizado. O sea, esto ya es el empaque armado y todo esto. Acá tenemos por lo que viene siendo el sangrado. Y aquí me puedo encontrar yo con el troquel mecánico. Esta capa, lo que pasa es que necesito quitarla o darle acá un sentido de multiplicar. Exacto. Entonces, de esta forma, miren chicos, que yo tengo diferentes formas de entender los empaques y en este caso de empezar a entender cómo funciona esa diagramación del empaque. Puedo tener troqueles mecánicos que son pensados y desarrollados y concretamente funcionan para producciones de largo aliento, que yo voy a hacer muchas piezas de eso, 10.000, 20.000, 100.000 piezas. Entonces ahí sí necesito tener un troquel para poder hacer ese tipo de empaques. Entonces ahí funciona el troquel mecánico. El troquel Pero manual, que era, sí, dime. tengo una pregunta desde hace rato y necesito que me contestes. Hay como una esquinita chiquitica dentro de, hay
¿Esa esquinita para qué sirve? ¿Esta esquinita para qué sirve? Mira, Sí, o sea, ¿cuál es su función? esa pequeña esquinita en concreto está pensada para que al momento que se doble la tapa, vamos a volver aquí un momentico a la cámara para que lo veamos en concreto. Mira, si nosotros nos damos cuenta, en esta partecita de aquí, entre la parte de la caja y la tapa, hay una diferencia mínima. ¿Sí le alcanzan a notar? Esta de aquí, la esquinita, es la esquinita. ¿Para qué se hace? Para que esta tapa en concreto pueda ingresar dentro de la parte del empaque. Si estuviera igual, en esta esquina se generaría un problema de pliegue, porque estarían los dos papeles en la misma distancia. Entonces, al tratar de cerrarla en esta esquina, se generaría un problema. Entonces, ese pequeño cachito que tiene ahí es pensado para que al momento que yo cierre esta parte de acá, que miren, que es la de la tapa, bueno, esta es la parte interna también que funciona, que es la parte interna de donde está el pin, cierre, porque eso también está acá en la parte de la tapa. Miren, acá también está. Ok. Entonces, en el momento que yo estoy haciendo, por eso es que les decía que es importante trabajar primero este asunto en papel. Entonces, yo hago este tipo de prácticas muchas veces. Entonces, cuando estoy haciendo un empaque nuevo, entonces yo arranco y lo diseño, yo los tamaños. Por ejemplo, para hacer este empaque, yo lo que hice fue medir los pines para saber qué tamaño tenía y empezar a decir, ah, bueno, voy a hacer unos pines de tanto por tanto, excepto pines de tal tamaño, necesito hacer el empaque un poco más grande y empiezo a organizar como todo mi montaje, ¿no? Ya después de tener todo el montaje, yo empiezo a decir, listo, esto voy por una impresión láser que tiene el tamaño de papel es 30-50 y el cual tiene un área de impresión que viene siendo más o menos de, digamos, 49-29. Entonces yo después armo la cabida, que es la cantidad de empaques que pueden entrar dentro de esa cabida, que en concreto era lo que yo tenía acá con el montaje de impresión. Illustrator me está ralentizando el equipo, es súper raro. Debe haber sido la última actualización. Entonces, mira, acá está el montaje de los pines, ¿cierto? Entonces, en el montaje de los pines lo que yo hago es ver la cantidad de pines que yo hago. Esto es la cabida. Entonces, para este empaque, yo tengo un cabida 4. Quiere decir que entran 4 empaques por papel. Miren que aquí en concreto yo tengo un poco de espacio hacia la parte inferior y hacia la parte superior. Hacia los laterales no mucho, entonces yo pude haber hecho el empaque un poco rectangular para aprovechar un poco mejor el espacio de impresión, pero pues no, ya tenía diseñado en cuadrado y pues no me parecía mal. Entonces, yo empiezo a generar todo el diseño, o sea, el diseño desde el papel del empaque y después yo voy armando prototipos. Pues en el primer prototipo, obviamente que yo tenía esta parte recta, sin esta pequeña curvatura, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al momento que yo estaba armando el empaque, ya lo había cortado, lo había hecho en papel, o sea, como mi machote del empaque. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que al momento que lo traté de cerrar, esta esquina generó problema y generaba resistencia. Entonces yo dije, ah, sí, lo que pasa es que tengo que disminuirle un poco al material en esta esquina para que él pueda cerrar de manera fluida. Y ese tipo de cosas dependen también del tipo de material con el cual yo voy a hacer mi empaque. En este caso, estoy utilizando un propalcote de aproximadamente 300 gramos, que es delgado. Pero, por ejemplo, veamos aquí que esto es un cartón microcorrugado. Este cartón microcorrugado tiene alrededor de 1 milímetro de espesor. Y él también tiene dentro del asunto del diseño, en esta parte de aquí, cómo se deja un espacio entre los elementos para que él pueda cerrar y ajustarse. Entonces, al momento que yo estoy trabajando con empaques o estoy haciendo este tipo de cosas, tengo que tener en cuenta primero cuál va a ser el objeto que voy a empacar para tener en cuenta cuáles son sus características y empezar a pensar cuáles van a ser los materiales con los que voy a trabajar ese empaque. Ahorita les voy a explicar un ejercicio que ustedes van a hacer con estas características. Después de tener en cuenta cuál es el objeto y empezar a ver cuáles son las dimensiones que tiene él, pues entonces yo voy a empezar un proceso de bocetación, ¿no?
Y en esta parte pues va a doler un poco porque hay que echar mucho número. Y hay que empezar a hacer prototipos y unas maquetas y unos machotes en papel, pero eso les va a servir a ustedes para llegar y ver, no, mira, por ejemplo, en estos pines tuve un error en el momento que los estaba diseñando. Entonces les voy a mostrar. Voy a quitar nuevamente el pin. Y el error era, pues en este se corrigió, ¿no? Porque digamos que el momento que la persona ya saca el pin de la caja, entonces ahí dice un gracias. En el anterior, digamos, esta es la versión 2.0 de estos empaques, pero en la versión anterior, que es la del perrito, el gracias estaba al revés. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue un error de diseño, pero que yo no noté, porque eso ya fue en digital, y yo no hice una prueba en machote en digital de este, pues porque obviamente era súper caótico. Entonces, miren, en este caso el empaque es así, y el gracias está al contrario. Entonces, esto es un proceso de prueba y error, que a mí pues se me fueron las luces y me quedó al revés. O sea, todo una chimba, todo súper bacano y fallamos en la última parte. Pero eso pasa. Eso no lo dicen, pero eso pasa. A mí sí me gusta hablar del asunto de los errores en diseño, porque de esos errores es que los diseñadores aprenden. Esas pestañitas chiquitas que están para generar el pliegue fue un error, de ahí se aprendió y se corrigió. El gracias fue un error, no lo pensé bien al momento que se armó la caja, que se organizaron los elementos que iban dentro de él y quedó al revés, pero de eso se aprendió y se corrigió. Ahora, esto va a sonar a regaño, pero es muy real. La mayoría de diseñadores cuando están trabajando y están haciendo este tipo de cosas, primero se queda con la primera idea. Entonces como que uno los ve y bueno, vamos a ver sus machotes, sus pruebas y sus bocetos y cuando uno ve, se casaron con la primera idea. Y uno como que, y el resto, no, pero es que este ya me resultó, ya con este me quedé. Entonces, primera falla. Y la segunda, que es más grave, es que se quedan con esa primera idea, arman el primer machote, pillan los errores y no son capaces de corregirlos. Eso no se queda como que a qué estamos jugando. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, de empezar a ver de cómo organizo mi proyecto, cómo organizo las cosas, y de verdad, pues yo estoy generando un proceso de construcción y de formación, pues que tiene autocrítica. No, esto me quedó mal, tengo que corregirlo, no, este empaque quedó súper básico, tengo que corregirlo, bueno, ¿qué hago para cambiarlo? ¿Qué hago para mejorarlo? Porque una de las funciones del diseño dentro de la comunicación y todo esto es generar impacto. Si yo voy a una rotonda del Éxito a comprar un paquete de papas, o ustedes van al Éxito en algún almacén de cadena y ven donde están todas las papas, aparte de que eso está diseñado pues para ya decir, las que están a la altura de la vista son las que están pagando más por estar en ese espacio, las que están en la parte superior menos y las que están en la parte inferior mucho menos. Digamos que ahí es donde uno dice, sí, pero digamos que en los que están en la altura de la vista, que son las marcas fuertes, dentro de esas hay diferentes marcas. Entonces uno empieza a decir ahí, ¿yo cuál escojo? Yo no me pongo a leer como que cuál es el valor nutricional de estas papas de pollo. No, mira que la cantidad de grasa saturada de este asunto es inmensa. No, la primera cosa que a mí me atrae para ir a escoger el paquete de papas de pollo es llegar y decir, parce, este empaque me dio hambre puta, yo quiero comer las papas, ¿ya? Si yo no lo veo así de esa forma, o sea, si yo dentro de ese empaque, si hay uno que está súper bien diseñado y tiene una característica que es innovadora, yo como que me atrajo, se llevó mi atención hacia allá, pues eso es un buen diseño. El otro pues tuvo un diseño que no es que sea malo, sino que el otro fue mucho mejor. O bueno, puede ser que sí tengo mal diseño, pero pues, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces ahí es donde este factor de empezar a trabajar con este tipo de elementos, el empaque, todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, pues nos lleva a nosotros a preguntarnos siempre, 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 es de cuál es la función que estamos cumpliendo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como diseñadores en este caso y qué es lo que queremos lograr para ese tipo de proyectos? ¿Listo? Voy a parar aquí un momentico esta grabación para que no quede demasiado extensa y ya no alargarme en tanta cháchara.